Trump dijo que algo terrible le ha sucedido a Wuhan. El presidente Trump tendría pruebas de que el bicho se originó en los laboratorios de virología de Wuhan. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto para atacar a China por los orígenes del bicharraco. El magnate dijo que tenía pruebas de que el bicho provendría del laboratorio de enfermedades infecciosas de Wuhan, pero por el momento no podía mostrarlas y por lo tanto hablar de ellas. Es algo terrible lo que ha sucedido, dijo Trump. Sin embargo, las agencias federales han explicado, en lugar de estar de acuerdo con él, que el bicharraco no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. Trump. Error o intención. Otra controversia desatada por el presidente Trump durante la sesión informativa con los periodistas. El magnate planteó una vez más la hipótesis de que el bicho se crearía en el laboratorio chino de Wuhan. Los Estados Unidos están ahora averiguando de dónde vino el bicharraco, dijo el inquilino de la Casa Blanca. Para Donald Trump es algo terrible lo que ha pasado, tanto si cometieron un error, como si lo hicieron a propósito. La OMS debe estar avergonzada. Trump fue presionado por un periodista. Se le preguntó si había visto algo que le hiciera estar seguro de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen del bicho. Sí, respondió el presidente sin especificar lo que había visto, y creo que la Organización Mundial de la Salud debería avergonzarse de sí misma. Porque no parece nada más que una agencia de relaciones públicas china. La opinión de la inteligencia. Por lo tanto, el magnate ha refutado en parte una declaración de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que supervisa las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La oficina declaró que estaba de acuerdo con el amplio consenso científico de que el bicho no había sido creado por el hombre ni modificado genéticamente. Sin embargo, la inteligencia seguirá examinando rigurosamente la información para determinar el verdadero origen del brote. Determinaremos si comenzó, dijeron, por contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio de Wuhan. Amenazas de Trump a China sacuden mercado mundial. Profundas caídas en los mercados por la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a China por la crisis. La bolsa de Nueva York registró el viernes fuertes pérdidas, después de que Trump dijera el jueves que el nuevo bicho podría tener su origen en un laboratorio chino y, en consecuencia, planteara la posibilidad de aplicar nuevos aranceles al gigante asiático. El viernes, debido a las amenazas de Trump y al anuncio de los gigantes tecnológicos Apple y Amazon sobre posibles despidos en todo el mundo y previsiones de recortes en las ganancias de sus compañías, el índice principal de la bolsa neoyorquina, el Dow Jones Industrial Average, cayó un 2,55%, a 23.723 puntos, y el Nasdaq, con fuerte componente tecnológico, bajó 3,20%, a 8.604 puntos. Además, el volumen de las operaciones era escaso. Muchos mercados europeos estaban cerrados por la festividad del 1 de mayo. En Asia, donde tampoco abrieron muchos mercados, el índice japonés Nikkei cayó un 2,8% en una sesión de pérdidas lideradas por los fabricantes de chips. Los papeles australianos también cedieron un 5%, su descenso más acusado en 5 semanas. Estas drásticas caídas se producen en momentos en que el bicharraco, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, se ha propagado por todo el mundo. La crisis ha perturbado las economías de todo el mundo y mantenido a miles de millones de personas confinadas en sus hogares. No obstante, algunas regiones han comenzado a levantar las restricciones sociales y económicas decretadas para frenar el problema. La Casa Blanca acusa sin pruebas a Pekín de crear el bicho, pese a que muchos expertos afirman que este bicho es un arma biológica de Estados Unidos, fabricada en laboratorios secretos de Washington en el extranjero. Además, las acusaciones de Trump, rechazadas por China, contradicen las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Este dijo claramente: "No sabemos exactamente dónde comenzó todo.
Elon Musk cree que las acciones de Tesla son demasiado altas y decide vender sus pertenencias físicas. El empresario asegura que no tendrá en propiedad ninguna casa. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el director general de SpaceX, Elon Musk indicó este viernes que está vendiendo casi todas sus posesiones físicas y que no poseerá ningún hogar. Asimismo, el multimillonario aseguró que en su opinión, las acciones de su compañía fabricante de automóviles eléctricos Tesla son demasiado altas. En cuanto a la venta de sus posesiones, Musk indicó poner solo una condición a su potencial comprador: soy dueño de la antigua casa de Gene Wilder. No puede ser derribada o perder su espíritu. En 2013, Musk adquirió por $6,7 millones la antigua propiedad en Bel Air, Los Ángeles, Estados Unidos, del fallecido actor Gene Wilder. En otros comentarios posteriores, Musk aseguró que su novia, la música y compositora Claire Elise Boucher, conocida profesionalmente como Grimes, se encuentra enojada con él. Mientras que en otro de los tweets escribió una cita de un poema de Dylan Thomas: ira contra la muerte de la luz de la conciencia. Finalmente, el director ejecutivo cerró la cadena de mensajes con un llamamiento para que los norteamericanos recuperen otra vez su libertad, haciéndose eco en su reclamación del día anterior, en la que pidió el fin de las restricciones por el bicho que impiden el relanzamiento de la economía. Tras estas declaraciones, las acciones de la compañía Tesla cayeron hasta un 12%. El conglomerado de Warren Buffett sufre una pérdida récord de casi $50.000 millones. La compañía explica que, debido a las medidas introducidas para contener la crisis, la mayoría de sus negocios se han visto afectados negativamente. El conglomerado Berkshire Hathaway del multimillonario estadounidense Warren Buffett registró una pérdida neta récord de casi $50.000 millones en el primer trimestre del año debido al impacto de la crisis, según figura en una declaración reglamentaria de la compañía publicada este sábado. El ingreso neto del conglomerado cayó en $49.750 millones, arrastrado, en primer lugar, por los $54.520 millones en pérdidas de inversiones, principalmente acciones ordinarias. Al mismo tiempo, las ganancias operativas trimestrales de Berkshire, que el propio Buffett considera una medida mejor de rendimiento, aumentaron casi un 6%, rozando los $5.900 millones. La mayoría de nuestros negocios se vieron afectados negativamente. La compañía asegura en el documento que antes de mediados de marzo, cuando la crisis golpeó a Estados Unidos, muchas de sus empresas registraban aumentos de ingresos y ganancias en comparación con 2019. Sin embargo, la tendencia cambió bruscamente a raíz de las restricciones y el confinamiento decretado para atajar los estragos de la enfermedad. A medida que los esfuerzos para contener la propagación de la crisis se aceleraron en la segunda mitad de marzo y se prolongaron a lo largo de abril, la mayoría de nuestros negocios se vieron afectados negativamente, y los efectos hasta la fecha varían de relativamente leves a severos, explica Berkshire. El conglomerado detalla que, si bien varios de sus negocios considerados esenciales han continuado operando, incluidos ferrocarriles, servicios públicos y energía, así como seguros y algunos negocios de fabricación, distribución y servicios, en abril los ingresos de estas empresas se han desacelerado considerablemente. Entretanto, varios de sus negocios minoristas y ciertos negocios de manufactura y servicios se están viendo severamente afectados, en particular por el cierre de instalaciones donde pueden reunirse las multitudes, como tiendas minoristas, restaurantes y lugares de entretenimiento. La crisis solo impactará en las fortunas de los siervos y campesinos del sistema. En este episodio de Kaiser Report Max y Stucky comentan cómo la vida imita al arte de Alex Schaffer, ahora que los bancos centrales vuelven a inundar el mundo con dinero gratuito para las élites, mientras el 99% restante se indigna y enardece como lo hiciera entre 2008 y 2010.
En la segunda parte, Max entrevista al analista geopolítico Nick Giambruno sobre la crisis de las divisas argentina y libanesa y lo que aguarda a los mercados emergentes en este derrumbe inducido por la crisis. En esta nueva edición del programa, Max comenta que, en medio del confinamiento por el bicho, la gente parece haber asumido que hay millones de personas que han perdido sus trabajos y que la situación impactará materialmente en las fortunas de la economía en su totalidad. Pero no es cierto, porque, en realidad, solo afectará a los siervos y a los campesinos del sistema, subraya el presentador. En este sentido, Max resalta que si uno forma parte de la élite bancaria, tiene ante sí una gran oportunidad. Los valores del mercado están subiendo, así como los bancarios. Contratar trabajadores ya no es necesario. Los impuestos tampoco lo son. Cuando se puede emitir moneda a toda pastilla, son prescindibles, añade. Según Stuckey, aquí se puede ver el efecto Cantillon, que se da cuando la emisión de moneda beneficia primero a los que están próximos a quien la emite. Los oligarcas, los cleptócratas, la caquistocracia reciben el dinero y los beneficios al 0% de interés. Y cuanto más nos alejamos del eje de la emisión de moneda, más impera la carga de la deuda, lo grotesco y la toxicidad que derivan del fraude que se está perpetuando, comenta. La copresentadora explica que la élite cantiliana, el grupo de personas que recibe la moneda emitida, se extiende por todo el planeta. Cuando la tienen en sus manos, huyen en cuanto salta la primera señal de alarma, se producen fugas de capital y la vida acaba imitando al arte, explica Stuckey, recordando una obra de Alex Schaeffer, El Chase en llamas, en la que aparece ardiendo una sucursal de JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos. Se trata de una metáfora que representa a los bancos como responsables de la financiarización y del estado de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se reducen a cenizas, concluye la presentadora. La crisis de la divisa argentina. En la segunda parte, Max entrevista al analista geopolítico Nick Giambruno y abordan la crisis de las divisas argentina y libanesa, y lo que aguarda a los mercados emergentes en este derrumbe inducido por la crisis. Según opina el invitado, la inflación está fuera de control en Argentina y el peso se encamina a tener un valor igual a cero. Este país estaba ya en serios problemas incluso antes de la crisis, nota Giambruno, augurando que se encamina, sin duda, hacia otra crisis financiera interminable. No obstante, Argentina también cuenta con una economía sumergida muy potente y, al contrario de lo que muchos puedan creer, se trata de un factor muy beneficioso que le otorga la capacidad de adaptación necesaria para sobreponerse a una crisis económica, destaca el analista.